En muchos ejercicios nos piden llegar a la fórmula molecular de un compuesto a partir de ciertos datos. Bueno, para poder hacer esos ejercicios primero tenemos que repasar alguna serie de conceptos, como son composición centesimal o composición porcentual, que eso sería qué porcentaje hay de cada elemento en la fórmula del compuesto. Este porcentaje se puede interpretar también como gramos del elemento cada 100 gramos del compuesto considerado. Por ejemplo, si yo pienso en el agua, donde tengo una masa de 1 gramo por 2 que aporta el hidrógeno más 16 gramos que aporta el oxígeno, con un total de 18 gramos, puedo decir que el 100% de la masa molar es 18 gramos. Por lo tanto, los 2 gramos que ocupa el hidrógeno representarían un porcentaje en total de masa de 11,11%. Y por el contrario, mismo renglón de arriba, pero ahora lo haríamos con el oxígeno. Si 18 gramos es el 100%, los 16 gramos que aporta el oxígeno al total nos da 88,88. Siempre la suma de los porcentajes nos tiene que dar 100 o lo más cercano al 100 posible. En caso de que eso no sea así, me está faltando otro elemento en la fórmula. Bueno, ¿cuál es la idea de los ejercicios? Que a nosotros nos van a dar estos datos. Nos van a dar los porcentajes o composiciones centesimales de compuestos que la fórmula la desconocemos. Entonces nos van a pedir, a partir de esos porcentajes, llegar a descubrir la fórmula molecular. ¿Cuál sería la fórmula molecular en el caso del agua? La que escribimos acá, H2O. ¿Qué pasa con otras sustancias? Por ejemplo, la glucosa. Bueno, tenemos más átomos en su composición. Entonces, en el caso de fórmulas más grandes, como pasa en la glucosa, existe una fórmula mínima. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una mínima relación entre los átomos que yo puedo escribir En el caso del agua no es posible porque no puedo llevar a menos que un átomo de oxígeno, pero sí en el caso de la glucosa yo podría decir que por cada un carbono hay 2 hidrógenos y un oxígeno. Y cuando yo multiplico por 6 a cada uno de estos valores, llegaría a la fórmula molecular. O sea, la mínima relación entre los átomos sería la que tengo escrita acá. Los pasos entonces son, primero partir desde la composición centesimal, llegar a descubrir a partir de esos datos la fórmula mínima, la mínima relación entre los átomos en un compuesto, y luego a partir de la fórmula mínima llegar a la fórmula molecular. De esa manera se hace en realidad, no es que alguien se levantó y dijo, oh, debe ser H2O o la fórmula de la glucosa debe ser esta, sino que se hace un análisis de muestras que encontramos en nuestra vida cotidiana y a partir de los porcentajes de los elementos se llega a las fórmulas que poseen los mismos. Bueno, para explicarles los pasos yo voy a tomar un ejercicio que está en la serie 1, que aparece en el apartado de los ejercicios integradores en la página 13 y es el número 59. Lo que dice ese ejercicio es que el glifosato, que tiene un nombre químico de N-fosfonometilglicina, es un herbicida no selectivo de amplio espectro desarrollado para la eliminación de hierbas y arbustos. Es el principio activo del herbicida Roundup, producto comercial de la empresa Monsanto. Dicha empresa desarrolló una semilla de soja transgénica que presenta resistencia al glifosato. Muchas tierras en las que crecen malezas son cultivadas mediante la utilización de la soja resistente al glifosato en forma conjunta con la administración de este herbicida. Sin embargo, existen numerosos estudios que muestran que este herbicida es sumamente perjudicial para la salud. Entonces, en el ítem A nos dice que el análisis elemental del compuesto glifosato arroja los siguientes resultados: 21,3% de carbono, 8,3% de nitrógeno,
47,3% de oxígeno y 18,3% de fósforo. Entonces dice, si se conoce que además de estos elementos solo contiene hidrógeno. Calcular el porcentaje en masa de hidrógeno que contiene en su fórmula molecular. Bueno, entonces, recordemos que como dijimos previamente, la suma de los porcentajes de todos los elementos nos tiene que dar lo más cercano al 100 posible. Entonces, en este caso, si sumamos los tres valores conocidos, los cuatro, perdón, que son los del carbono, nitrógeno, oxígeno y fósforo, nos da un total de 95,2%. O sea que para sacar el hidrógeno simplemente lo que tenemos que hacer es al 100% restarle los porcentajes que están ocupando estos elementos que nos dieron como dato. Y eso nos da 4,8, entonces sería el porcentaje que hay de hidrógeno en la fórmula del glifosato. Con eso ya se termina el primer ítem, que es el A. En el B nos pide que lleguemos a la fórmula molecular si sabemos que su masa molar aproximada es de 169. Entonces hay que llegar a la fórmula molecular. Y entonces como datos tenemos que la masa molar, o PM, peso molar, recuerden que eran sinónimos, también puede figurar como peso molecular. 169 gramos por mol. Acá figuran en la consigna como gramo por mol elevado a la menos 1, que es lo mismo que lo que yo escribí acá. Bueno, entonces para llegar a esto vamos a hacer una serie de pasos. El primer paso entonces consiste en, el paso número 1, dividir a cada, bueno, en caso de que nos hubiese pasado esto de que nos faltaba el porcentaje de un elemento, es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, si no conozco la composición centesimal de cada elemento, lo debo calcular. Bueno, eso entonces puede ser que nos pase como recién, de al 100 tener que restarle los componentes conocidos y descubrir uno que falta, o bien nos podrían haber dado, como hicimos hoy con el agua, que nos digan, de 18 gramos hay 2 gramos que son hidrógeno, hay 16 gramos que son oxígeno, y que nosotros tengamos que sacar los porcentajes entonces de la manera como hicimos con las proporciones directas. Bueno, en caso de que ya tenemos con la composición centesimal conocida, vamos a pasar al paso 2 directamente, en el cual a cada valor de los porcentajes o de la composición centesimal lo que vamos a hacer es dividirlo por lo que pesa en la tabla ese elemento. Entonces, en nuestro caso, tenemos el carbono conocido con un 21,3%, el nitrógeno con un 8,3%, el oxígeno con 47,3%, el fósforo con 18,3% y el hidrógeno con 4,8%. Bueno, entonces lo vamos a dividir a cada uno por lo que pesa en la tabla. O sea, al carbono lo vamos a dividir por 12. Esto nos da 1,77. Al nitrógeno lo vamos a dividir por 14. Esto nos da 0,59. Al oxígeno por 16. 2,95, al fósforo por 31, 0,59 y al hidrógeno que queda dividido por 1 se queda el mismo resultado, 4,8. Bueno, entonces, de todos los resultados obtenidos,
Lo que vamos a hacer, o cuál es nuestro objetivo, qué es lo que estamos intentando hacer, llegar a buscar los subíndices que acompañan a cada uno de estos elementos en la fórmula del compuesto. O sea que estos números que nos dieron decimales y que en este paso siempre van a quedar así, tenemos que buscar la forma de transformarlos en números enteros. Entonces el paso 3 consiste en a cada valor obtenido lo divido por el más chico de todos. Y esta cuenta nos va a tener que llevar a un resultado entero. O sea, en nuestro caso el número valor más chiquitito obtenido fue 0,59. O sea que lo que vamos a hacer es al 1,77 lo vamos a dividir por 0,59. A 0,59 por 0,59, a 2,95 por 0,59, lo mismo y lo mismo. Entonces, vamos a ir anotando qué resultados obtenemos para cada uno de hacer esas divisiones por el valor más chiquito de todos los obtenidos en la cuenta. Entonces, cuando dividimos 1,77 por 0,59 nos da 3. Se nos hizo un número entero. En el caso del nitrógeno da 1, al igual que en el del fósforo, porque justo coinciden el valor obtenido con el más pequeño. En el caso del oxígeno tenemos un resultado de 5. Y en el caso del hidrógeno nos da 8,1. En ese caso aproximamos y nos quedaría en 8. En general nos va a dar 0,0 o 0,9 de tal manera que podamos redondear al entero más próximo, pero bueno, en este caso estaba muy cercano, así que aproximamos al entero más cercano. Esto quiere decir entonces que la fórmula mínima del glifosato también se le puede llamar fórmula empírica, es lo mismo. O sea, la mínima relación que hay entre los átomos en el glifosato es 3 carbonos, 1 nitrógeno, 5 oxígenos, 1 fósforo y 8 hidrógenos. Esa es la mínima relación o fórmula mínima. Ahora, nosotros nos pedían llegar a la fórmula molecular. Entonces, en el caso de algunos ejercicios va a terminar acá y en otros nos van a pedir entonces un cuarto paso, como sería el que nos toca a nosotros. Entonces, para llegar a la fórmula molecular, lo que vamos a hacer es descubrir ese valor N, que es el que va a multiplicar a cada uno de estos subíndices hasta llegar a la fórmula molecular. ¿Cómo se calcula ese valor N? Bueno, el N sale de ser el peso de un mol, o el peso molar, o el peso masa molar, dividido lo que pesa la fórmula mínima. Bueno, entonces en nuestro caso el peso molar era un dato en la consigna. Nosotros sabíamos que nos habían dado una masa molar al principio de 169 gramos por mol. Y para sacar el peso de la fórmula mínima no tenemos que hacer otra cosa que recurrir a la fórmula que obtuvimos y las masas de la tabla periódica. 12 por 3, más 14, más 16 por 5, más 31, más 8, lo que nos da 169 gramos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en nuestro caso no vamos a multiplicar por nada, sino por un 1 para llegar a la fórmula molecular. O, en este ejercicio particular, la fórmula mínima y molecular coinciden. Otras veces nos va a pasar que esta N nos da, por ejemplo, un 2 o un 3 y quiere decir que a cada subíndice tenemos que multiplicarlo por 2, por ejemplo, y serían 6 carbonos, 2 nitrógenos, 10 oxígenos, 2 fósforos y 16 hidrógenos. Y entonces este valor es el que nos dice cómo pasar de la mínima a la molecular. En nuestro caso de este ejercicio, entonces, como repetí, fórmula molecular y mínima coinciden. Otra manera de por ahí llegar al peso de un mol que no sea explícitamente la consigna es que nos den datos para calcularlo. Por ejemplo, si se trata de un gas, nos podrían dar la presión, el volumen, una masa del compuesto
y la temperatura, y nosotros tener que despejar de la fórmula de gases el peso molar, o sea, podría ser una chance. Bueno, esto es como entonces se llega a la fórmula molecular de un compuesto.